Tampoco. Ahora, gracias. Por lo que me he dicho. ¿Cómo? Bien, esta estructura que es tampoco acá si no tiene pierde que es menos en esta zona. ¿Qué les parece? Estamos en el menor aumento. No se puede aclarar un poquito la imagen. Ahí. Alveolo, muy bien. Alveolos, sacos alveolares. Sacos alveolares, alveolos, los más pequeños. Entonces, si son alveolos, es pulmón. ¿Okay? Pulmón. ¿De acuerdo? Más alveolos, solo que muchos de ellos están con hematíes. ¿Okay? Están con sangre en su interior. ¿Observan? ¿Okay? Si es pulmón, ¿esta qué estructura es? ¿Ah? Bronquiolo. ¿Por qué bronquiolo? ¿Qué no tiene? No hay cartílago. Así es, no hay cartílago. Más alveolos. ¿Cómo? O sea, volver a repetir, es que no siempre hace mucho bullying. Lo del cartílago. No hay cartílago en esto. Allá no es. Por eso es que es bronquiolo. Acá igual, otro bronquiolo. ¿Qué bronquiolos serán? ¿Ah? Terminales, ¿no es cierto? Porque tienen su epitelio continuo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pulmón. ¿Y todo esto qué será? ¿Será normal o será patológico? ¿Ah? ¿O es la lesión? Acá vemos otra. También sumamente grandes. Están alrededor del bronquio, o del bronquiolo, perdón. Otro bronquiolo. ¿Qué serán estas estructuras? ¿Ah? Acá también hay otra lesión. Sumamente amplia, ¿no? Bastante demostrativa.
Acá también. ¿Y qué hay aquí en el centro? ¿Cómo? ¿Qué es? Polimorfos. A este aumento no vemos polimorfos. Lo que ven es una gran cantidad de puntitos morados. ¿Okay? Pero esto de acá, ¿qué es? Esto rosado. ¿Ah? ¿Hemorrágico? ¿Cómo? ¿Casio has dicho? ¿Ah? ¿Ha dicho Casio? ¿Cómo? Vaso, no hay vaso tampoco. En teoría lo hemos visto y bien. Acá está, acá se ve mejor toda esta zona. Bien rosada. ¿Qué es? Tampoco. No hay nada de células normales en su interior. ¿Ah? Observen el tamaño de la lesión. Acá también hay otra. Si no ven células, todo lo ven amorfo. ¿No? Es una... que no hay células viables, todo lo ven así de un solo color. Las células que ven están alrededor y son mayormente linfocitos. ¿Qué es eso rosado? ¿Cicatriz? No. ¿Ya se olvidaron? Tampoco. El edema se ve dentro de alvéolos que se pueden reconocer. Ahí ya no reconocen tejido en esta zona. ¿Por qué no se reconoce? Porque el tejido está muerto. Entonces, necrosis. Cuando la necrosis se presenta así de este color, ¿qué tipo de necrosis? La liposactiva es pus, que tiene una gran cantidad de polimorfos dentro. ¿Qué necrosis será? Tampoco. La necrosis fibrinoide es más rosada, un rosado más intenso porque es de fibrina. Acá es una necrosis de tipo les mencioné que era la enfermedad más frecuente, que deben de conocerla. La tuberculosis. ¿Qué necrosis presenta la tuberculosis? Necrosis. Esta es la necrosis caseosa. Esa es la necrosis caseosa. Así es, caseosa. Gaseosa no, caseosa. Caseosa que deriva de calcium. ¿Qué significa? Queso, ¿cierto? Pero el queso grumoso, ¿no? Que comúnmente lo llaman requesón. Entonces, si eso es necrosis, toda esta estructura que es todo. Si es necrosis, toda la estructura que es. Muy bien, todo es un granuloma. Es un granuloma con necrosis central. Aquí lo observan más completo, o algo más completo, todo esto es necrosis. Y con toda esta zona está viendo que es un granuloma. ¿Okay? Entonces este es un granuloma con necrosis central. ¿Qué otras células a este aumento reconocen? ¿Qué células son estas? Esta de acá, esta la que está arriba. ¿Qué células son? Macrófagos, pero ¿qué células? ¿Cómo se llaman esas células?
¿Qué tienen en su interior esas células? ¿Ah? Acá está muy bonita esta célula. ¿Okay? ¿Qué tienen en el interior? Neutrófilos, ¿no? Tiene una buena cantidad de núcleos. ¿Qué célula es, pues? Es un macrófago. Como tiene muchos núcleos, es multinucleada. Y como es la más grande de todas, es una célula. Cuando alguien es más grande que todas las demás personas, quiere decir es un gigante, ¿no es cierto? Entonces esto igual, esta es una célula gigante multinucleada. ¿Y dónde están los núcleos? En la periferia. Esa es la célula gigante multinucleada. ¿De qué tipo? Langhans, ¿no? Lang con G y termina en Hans. Langhans. Si quiere lo pronuncian como Langhans también, es igual. ¿Ven? Célula gigante multinucleada de tipo Langhans o Langhans. ¿Y esta de acá? ¿También será célula gigante? No, ¿por qué? Que no le notan bien los núcleos. Pero tiene una buena cantidad de núcleos también, pero están agrupados, no están en el borde. ¿Qué célula gigante es? Célula gigante de tipo... ¿Cuántas células gigantes hemos mencionado? Acá lo ven otra, casi los núcleos están un poquito más separados. Célula gigante, núcleos abundantes, pero agrupados, ya sea al centro o a un costado del citoplasma. ¿Qué célula gigante es esa? Habíamos dicho que en tuberculosis se puede presentar dos tipos de células gigantes. Una, la célula gigante tipo Langhans, que es la que han visto primero, y esta que es la célula gigante de tipo cuerpo extraño. ¿Okay? Célula gigante de tipo cuerpo extraño. Los dos son células gigantes multinucleadas. ¿Y por qué se forman esas células gigantes? ¿Por qué se van a formar esas células gigantes? Observen que hay otras células más pequeñas de citoplasma rosado, ¿okay? Son más chicas y donde se pueden distinguir células y son numerosas. ¿Qué células son? Linfocitos no, estas que tienen citoplasma rosado, se parecen a células epiteliales. Esos son los macrófagos, son las células epitelioides. Células epitelioides. ¿Y cómo se forman las células gigantes? Estas células gigantes se van a formar por la unión de varias de estas células epitelioides. Y la razón por la cual se forman como células gigantes es para defender al organismo, ¿sí? Que a veces no lo logran. ¿Y por qué no lo logran? Porque a pesar de existir estas células gigantes, hay necrosis caseosa. Es decir, el tejido se está muriendo, ¿no? ¿No? Entonces, esto indica de que el tejido está muriéndose, o ya se murió, de hecho, por eso es necrosis, tejido muerto. Entonces,
Hemos dicho también en teoría de que cuando los granulomas presentan necrosis, ¿qué tipo de granulomas son? ¿Ah? Claro, granulomas viejos o antiguos. ¿Ok? Granulomas viejos o antiguos. Ahí tienen la evidencia. Este es un granuloma viejo, ¿no? Que ha sido vencido, está siendo vencido por la enfermedad. Observen la gran extensión de necrosis gaseosa. Esto es una tuberculosis bastante agresiva. ¿Ok? Pero sin embargo, nuestro organismo persiste en defenderse y forma otros granulomas. Cada uno de estos es un granuloma. Acá hay otros, los más pequeños también, ¿no? Se van formando granulomas nuevos. ¿Tienen necrosis? No tienen necrosis. Por eso se le llama granulomas jóvenes o granulomas nuevos. El organismo va a ir formando estos granulomas para seguir defendiendo. ¿Okay? Y observen las células gigantes también. Esta de acá, ¿no? Son células gigantes. ¿Okay? Y se observan siempre los dos tipos de células gigantes, las de Langhans y las de tipo cuerpo extraño. ¿Por qué razón cuerpo extraño? Porque el microorganismo es un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Entonces por esa razón hay los dos tipos de células gigantes. No se olviden, dos tipos de granulomas. Granulomas con necrosis, que son los granulomas viejos o antiguos, y los granulomas jóvenes o recientes, que son los que no tienen necrosis. Son los activos, también le llaman. A los granulomas viejos le dicen inactivos, porque ya no nos defienden. En cambio, los jóvenes sí. ¿Es algo parecido a la vida real? ¿Sí? ¿O no? ¿Quiénes son más activos? Ah, qué bien. Qué bien que lo reconozcan. Una vez me dijeron, veremos. ¿No? Bien, entonces por eso les indicaba que es necesario que reconozcan esta inflamación, una inflamación crónica granulomatosa, que en este caso corresponde a la tuberculosis, la enfermedad más frecuente en nuestro medio. No deben dejar de reconocerlo. Sí. ¿El diagnóstico sería inflamación crónica granulomatosa o tuberculosis? ¿Cómo? ¿El diagnóstico sería tuberculosis o inflamación? Ahora hacemos el resumen. ¿Ya? Bien, entonces recuerden todo este proceso. ¿Sí? Observen cómo se presenta la tuberculosis. Es bastante agresiva, ¿no? La necrosis también bastante abundante, ¿no? Lo que me olvidaba decirles era que todos los granulomas alrededor tienen linfocitos, que son esos puntos morados que están en buen número acá, ¿no? Y forma parte del granuloma. A esos linfocitos le dan el nombre de corona de linfocitos. Corona de linfocitos, que están en el borde del granuloma, prácticamente lo están rodeando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está constituido un granuloma? Con necrosis. Si tiene necrosis, la necrosis está al centro. Alrededor tiene células epitelioides. En algunos textos figura de que puede tener algunos fibroblastos, porque ya es un proceso crónico, ¿no? Puede presentarse fibroblastos, pero escasos. Las células epitelioides, no se olviden, también forman parte del granuloma, que son los macrófagos. Y los linfocitos
que forman la corona de linfocitos en el granuloma. Todo eso es la estructura. Si por obvias razones en el examen le pedimos que esquematice un granuloma con necrosis, tienen que esquematizar todas esas partes. ¿Okay? Necrosis central, necrosis caseosa, células epitelioides en buen número alrededor, la presencia de células gigantes multinucleadas de los dos tipos, ¿no? Y la corona de linfocitos. Todo eso constituye un granuloma. ¿De acuerdo? Y si es sin necrosis o granuloma joven, le piden que dibujen, tienen que dibujar el granuloma con células epitelioides, células gigantes y corona de linfocitos, sin necrosis en el centro. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, todo esto en resumen tenemos que decir órgano, pulmón. No se olviden, hay áreas de hemorragia bastante notorias, ¿no? Como toda inflamación, congestión vascular. Si hay cartílago acá, ¿qué es esta estructura? Cartílago, todo esto será un bronquio intrapulmonar. ¿De acuerdo? Pero eso es estructura normal. Lo que van a limitarse ustedes es en reconocer la lesión, cómo está formada la lesión. Entonces decíamos, órgano, pulmón. ¿Okay? Diagnóstico de enfermedad. Así es. Tuberculosis pulmonar. Completo. Si es pulmón, pongan tuberculosis pulmonar, porque la tuberculosis también se puede presentar en otro órgano. ¿De acuerdo? ¿Okay? Tipo de inflamación. ¿Ah? ¿Qué más? Así es. Inflamación crónica granulomatosa, no se olviden. Tipo de inflamación crónica granulomatosa. Aunque no le venga tipo de lesión, le puede venir tipo de lesión. Acuérdense, la lesión está en base al capítulo que estamos viendo. En este caso es inflamación crónica granulomatosa. Bueno, características. Claro, lo primero que tienen que anotar es presencia de granuloma, ¿no? Si quieren aumentar características, pueden poner granulomas con necrosis o granulomas inactivos o viejos y granulomas sin necrosis, que son los granulomas jóvenes o activos. ¿Okay? Ahí ya tienen dos características. ¿Qué más? Hay áreas hemorrágicas, ¿okay? También congestión vascular, ¿no es cierto? Entonces, si quieren pueden describir el granuloma con la necrosis o sin la necrosis, pero la presencia de células gigantes y células epitelioides es característica de esa lesión. ¿De acuerdo? Entonces tienen varias características, más de 3, vamos a pedir 3 por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces no se van a olvidar de una tuberculosis, ¿o sí? Lógico que acá decimos que es tuberculosis porque ya se realizó la coloración para BK. ¿Cuál es la coloración para BK? Coloración de Sil-Nielsen, que resultó positiva, por eso es que decimos que es tuberculosis, ¿no? Lógico que no estamos mostrando la lámina coloreada con Sil-Nielsen.
que no debe mostrar los vacilos. Pero una que es la enfermedad más frecuente en nuestro medio, todavía sigue siendo frecuente, dentro de todas las infecciones. ¿De acuerdo? Con esta lámina entonces terminamos lo que es inflamación. ¿De acuerdo? Esta lámina también entra al examen. ¿De acuerdo? Como es una sola lámina la que va a colocarse en el examen práctico, sobre todo, vamos a tener láminas para poder observar. ¿Qué? No. Hoy día termina. Órgano, esta otra lámina. Ahora sí, ya. Más rápido. ¿No? Pulmón. Pulmón porque en esta zona son sacos alveolares, los más pequeños alveolos, ¿no? Pero ¿qué van a tener estos alveolos? ¿Qué presentan? Presentan ese material rosado, ¿no? Que en esta zona se colorea bien intenso, en otras áreas rosado un poco más pálido, y eso corresponde a lo que dice su compañera, que es edema pulmonar. Edema pulmonar. ¿De acuerdo? Si recorren toda la lámina, la mayor parte del tejido está así con edema. También hay congestión vascular. También hay congestión vascular. Estos alveolos están más o menos respetados, pero algunos de ellos todavía presentan edema en su interior. Bien, el edema es bastante notorio y hay una zona en que se ve así negruzca. ¿Por qué será? Por antracosis. ¿Qué es la antracosis? ¿Qué viene a hacer la antracosis? Los contaminantes del exterior. ¿Cómo? Cuando tienen los mayor aumentos. Debe verse 40. Este es 20.
Ya. Si quieres solamente 20.
no va a dar en ninguno. A ver, si la regla. Ya está fallando así desde la... Esta semana empezó la nuestra primera vez. No damos ninguno ahora. Sí, sí, perfecto. Ah, no, ayer me olvidé cuánto dejé acá. Recién lo Trabaja la luz. Voy a decirle más. ¿Qué reconoció más? Los defectos. ¿Pero aquí está bien? Mesa 1. Mesa 1. Mesa 1, chicos, para corrección su material. Mesa 2 y mesa 3. Ya
2 o 3. Cualquiera. Es igual. Esa 4. ¿Se tienen? Vayan viendo. A ver, mesa 1. Chicos, mesa 1. Mesa 2. Mesa 3. Chicos, mesa 3. Mariana.